Equipo 4 conformado por Ileana Bes, Patricia Durán, María Nieves, Natalia Pinto, Raquel Pacheco y mi persona, Evelyn Labori. La clasificación de materiales peligrosos de la ONU se utiliza para identificar y gestionar sustancias que representan un riesgo para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Esta clasificación se divide en 9 clases, de las cuales les comentaré las clases 1 y 2. La clase 1, representada por los explosivos, que según la ONU es una sustancia sólida o líquida o una mezcla de ambas, que pueden reaccionar químicamente produciendo gases a una temperatura, presión y velocidad que pueden causar daño en los alrededores. Ellos presentan un riesgo de explosión o de reacción explosiva y se dividen en 6 subcategorías dependiendo del tipo y la naturaleza de la explosión. Entonces se tiene la subcategoría 1.1, que son explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa, ejemplo la dinamita. 1.2, explosivos que presentan un riesgo de proyección pero no de explosión en masa, como son los cohetes. 1.3, explosivos que presentan un riesgo de incendio pero no de explosión en masa, como ejemplo están las granadas de humo. 1.4, explosivos que presentan un riesgo mínimo, es decir, presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de arder. Como ejemplo están los fuegos artificiales. 1.5, explosivos poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en masa solo en condiciones extremas. En condiciones normales de transporte son poco sensibles a la explosión. Por ejemplo están los ANFO, que son una mezcla de nitrato de amonio y combustible usados en minería. 1.6, explosivos extremadamente sensibles que no presentan riesgo de explosión en masa, como son los pirotécnicos no explosivos. Los explosivos pueden causar daños a la vida humana, la propiedad y el ambiente de manera considerable si no se manejan adecuadamente, por lo que es importante seguir las regulaciones y protocolos de seguridad al transportarlos y almacenarlos. Luego está la clase 2, representada por los gases, que según la definición de la ONU, son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20 grados centígrados y a una presión estándar de 101,3 kPa. La clase 2 incluye todos los gases que pueden ser inflamables, no inflamables y no tóxicos, y los tóxicos o corrosivos, y se subdividen en 3 categorías. La categoría 2.1, que son los gases inflamables, como ejemplo están el propano y el butano. La categoría 2.2, que son los gases no inflamables y no tóxicos, como ejemplo allí están el nitrógeno y el helio. La categoría 2.3, que son los gases tóxicos, entre los que se encuentra el cloro y el amonio. Los gases inflamables pueden causar incendios o explosiones si se encuentran en presencia de una fuente de ignición. Los gases tóxicos representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, causando efectos adversos en la salud si se inhalan o entran en contacto con la piel. Por su parte, los gases no inflamables, aunque como su nombre lo dice, son no inflamables, pueden desplazar el oxígeno en espacios cerrados, pudiendo producir asfixia. Las clases 1 y 2 de la clasificación de materiales peligrosos de la ONU son fundamentales para garantizar la seguridad en el manejo y transporte de explosivos y gases, siendo esencial que las personas que trabajan con estos materiales estén debidamente capacitadas y sigan las normativas de seguridad establecidas para prevenir accidentes y proteger la salud. Bienvenidos a este breve resumen sobre la clase 3 de la clasificación de materiales peligrosos de la ONU, los líquidos inflamables. En los próximos 5 minutos exploraremos qué son, por qué son peligrosos y algunas consideraciones importantes para su manejo y transporte. ¿Qué son los líquidos inflamables? Según la ONU, la clase 3 engloba aquellos líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión, por ejemplo, pinturas y barnices, que desprenden vapores inflamables a temperaturas relativamente bajas. El punto clave aquí es el punto de inflamación. Un líquido inflamable se define por tener un punto de inflamación no superior a 60 grados centígrados
o a 140 grados Fahrenheit. En ensayos de copa cerrada o no superior a 65.6 grados centígrados o 150 grados Fahrenheit en ensayos de copa abierta. El punto de inflamación es la temperatura más baja a la que un líquido desprende suficientes vapores para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de su superficie. ¿Por qué son peligrosos? La peligrosidad de los líquidos inflamables radica en la facilidad con la que sus vapores pueden extenderse en presencia de una fuente de ignición. Estos vapores pueden programarse rápidamente, incluso a cierta distancia del líquido, y provocar incendios o incluso explosiones en espacios confinados. La magnitud del peligro depende de varios factores, incluyendo, primero, el punto de inflamación. Cuanto más bajo sea, mayor es el riesgo a temperatura ambiente. Segundo, la velocidad de evaporación. Líquidos que se evaporan rápidamente generan más vapores inflamables en un corto periodo de tiempo. Tercero, el rango de la inflamabilidad. Es el rango de concentración de vapor en el aire, dentro del cual la mezcla puede encenderse. Un rango amplio significa un mayor riesgo. Cuarto, la toxicidad del líquido y sus vapores. Algunos líquidos inflamables también pueden ser tóxicos por inhalación o contacto. Y quinto, la reactividad. Algunos líquidos inflamables pueden reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Entre los ejemplos comunes de líquidos inflamables de la clase 3, abarca una amplia gama de sustancias que encontramos en diversas industrias y en la vida cotidiana. Algunos ejemplos comunes incluyen los combustibles como la gasolina, el diésel, el queroseno, disolventes como la acetona, tolueno, xileno, alcoholes como etanol y metanol, pinturas, barnices y lacas. Muchos de estos productos contienen disolventes inflamables. Adhesivos, algunos pegamentos y adhesivos también son inflamables. Y perfumes y cosméticos número 6, los que contienen altas concentraciones de alcohol. Vamos a tomar en cuenta las consideraciones importantes para el manejo y transporte. Debido a su peligrosidad, el manejo y transporte de líquidos inflamables están estrictamente regulados. Algunas consideraciones clave incluyen identificación y etiquetado. Los envases deben estar claramente etiquetados con la etiqueta de peligro de la clase 3, un rombo rojo con una llama blanca y la información adecuada sobre el contenido y los riesgos. El embalaje. Deben utilizarse envases diseñados y aprobados para líquidos inflamables, capaces de contenerlos de forma segura y prevenir los riesgos, las fugas. Almacenamiento. El almacenamiento debe realizarse en áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor, ignición y materiales incompatibles. Se debe implementar medidas de prevención de incendios. El transporte debe realizarse en vehículos adecuados, cumpliendo con las regulaciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo la correcta estiva y segregación de otros materiales. Manipulación. Se deben seguir los procedimientos seguros durante la carga, descarga y manipulación para evitar derrames, fugas y la generación de fuentes de ignición. Se debe utilizar equipos de protección personal adecuados. Capacitación. El personal involucrado en el manejo y transporte de líquidos inflamables debe recibir capacitación adecuada sobre los riesgos, los procedimientos de seguridad y las acciones a tomar en caso de emergencia. En resumen, la clase 3 de la ONU, que incluye los líquidos inflamables, representan un riesgo significativo debido a la facilidad con la que sus vapores pueden encenderse. Comprender sus propiedades, los peligros asociados y las regulaciones para su manejo y transporte es crucial para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Ok, continuando con materiales peligrosos, en la clase número 4 de sólidos inflamables, según la ONU, los materiales peligrosos, conocidos como sólidos inflamables, son sustancias que son fácilmente combustibles o pueden causar o contribuir al fuego por fricción. También incluyen sustancias autorreactivas y explosivos
desensibilizados en forma sólida. En cuanto al grado de peligrosidad, el 4.1 son sólidos inflamables y autorreactivos, que lo acabamos de mencionar. El 4.2, materiales que se encienden espontáneamente. El 4.3, sustancias que reaccionan con el agua. Los sólidos inflamables de la clase 4.1 pueden incendiarse fácilmente por fricción o calor, mientras que los materiales de la clase 4.2 pueden encenderse espontáneamente al entrar en contacto con el aire, y estas sustancias de la clase 4.3 al reaccionar con el agua generan un gas inflamable y pueden encenderse fácilmente. En cuanto a los efectos sobre la salud, tenemos que una exposición a estos materiales puede provocar quemaduras térmicas por contacto directo, inhalación de humos tóxicos durante la combustión, afectando el sistema respiratorio, irritación ocular y dérmica, y en casos graves, intoxicación sistémica por productos de descomposición. Medidas preventivas: el almacenamiento en áreas frescas, secas y bien ventiladas, alejada de la fuente de ignición. Etiquetado: uso de las etiquetas conforme e indicando peligros específicos. Equipos de protección personal: uso de guantes resistentes al calor, gafas de seguridad y ropa. Capacidad capacitaciones. En este caso podemos decir que la formación regular al personal en manejo seguro de procedimientos de emergencia. Medidas de emergencias: incendios, uso de extintores adecuados, por ejemplo, de clase D para metales inflamables. Derrames, evacuación del área y contención del material sin usar agua, especialmente si reacciona violentamente con ella. Exposición: proporcionar asistencia médica inmediata en caso de contacto o inhalación. Y en la ficha técnica, los datos de seguridad debe contener información detallada sobre la identificación del producto y el proveedor, composición e información sobre los componentes, medidas de primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, manipulación y almacenamiento seguro, control de exposición y protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica y ecológica, consideraciones sobre la eliminación, información sobre transporte y regulaciones aplicables. La formación es esencial en el personal, ya que debe de recibir una formación continua sobre la identificación de peligros y la lectura de las etiquetas de la ficha de datos de seguridad. Procedimientos seguros de manipulación y almacenamiento, uso adecuado de EPPs, respuesta ante emergencia y primeros auxilios. Y bueno, como el último punto, auditorías. Las auditorías deben ser periódicas, deben evaluar cumplimientos normativos internacionales y locales, condiciones de almacenamiento y etiquetado, disponibilidad de estados de equipos de protección personal y equipos de emergencia, y eficacia de los programas de formación y concientización. Gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Pinto y le voy a hablar de la clase de oxidantes y peróxidos orgánicos. Estos materiales nos referimos a que son sustancias inflamables que están compuestas por sólidos, líquidos o gases que reaccionan en la mayoría con los materiales orgánicos o agentes reductores, que promueven la combustión de otros materiales, ya que tienen unas características de un peligro físico-químico que pueden ayudar a liberar oxígeno y provocar un incendio con otros objetos y sustancias. Debido a esta propiedad también se le denomina comburente o ignífugaz. Sin embargo, a diferencia de los materiales peligrosos de la clase 1, no son directamente explosivos. Estos materiales peligrosos se subdividen en dos clases: la clase 5.1, que son los oxidantes, y la clase 5.2, que son los peróxidos orgánicos. Cuando hablamos de la clase 5.1, que son los oxidantes o comburentes, que si bien no necesariamente son inflamables, pueden provocar un incendio al liberar oxígeno y tener un efecto acelerador
del incendio con otras sustancias. Entre el etiquetado de este 5.1 podemos verlo como un fondo amarillo, ¿ok? Y tiene una llama en la parte superior, ya sea en una línea o sobre un círculo. En cuanto a lo que es la clase 2, son los peróxidos orgánicos. Estos, a diferencia de la clase 1, están compuestos generalmente, tienen un riesgo adicional, que es que reaccionan a las explosiones haciendo un comportamiento de un incendio más fuerte al reaccionar con unas sustancias inflamables. Este tipo de materiales hay que estar pendiente de lo que es la temperatura, ya que estos tienen otros subgrupos que son los que pertenecen al P1, que no necesariamente tienen un control de temperatura, y los que tienen P2, que tienen un control de temperatura. Es por ende que estos materiales, al liberarse, pues los agentes extintores convencionales son ineficaces. Las espumas, la arena y el dióxido de carbono son ineficaces en estos casos, ya que el oxígeno está en el ambiente y pues difícil de controlar. Cuando vamos a la clasificación del grado de peligrosidad, en el clase 1, pues lo hacemos a través del grupo de embalaje. Hay desde el embalaje 1 hasta el embalaje 3, donde el embalaje 1 es de alta peligrosidad y el embalaje 3 de baja peligrosidad. En cuanto a los efectos de la salud, pues está la corrupción de la piel, de los ojos, quemaduras, irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad respiratoria y lesiones en la piel. En las medidas preventivas, pues el uso de los EPP, la manipulación segura, el almacenamiento adecuado, el etiquetado y el procedimiento de limpieza. En cuanto a lo que es el almacenamiento y transporte, suele ser necesario conservarlos refrigerados para mantenerlos inactivos, sobre todo los peróxidos orgánicos, que la temperatura debe ser controlada durante su transporte. En cuanto a las medidas de prevención, pues está el contacto de la piel, hay que hacer el lavado con abundante agua, el contacto con los ojos, hay que hacer enjuagues que nos permita durante 15 minutos. En la inhalación, llevar a las personas al aire fresco, y en la ingesta, no inducir el vómito. Las fichas de seguridad, pues hay que hacer obviamente la identificación del producto, que entre los productos más comunes que tenemos en cuanto a la clase 1 está el oxígeno, el hidrógeno, el clorato de potasio y el ácido nítrico. Ver las medidas de seguridad, los primeros auxilios de cada uno y las informaciones de emergencia. En cuanto a los peróxidos orgánicos, está el peróxido de dibenzoilo, que es el endurecedor de la resina, el peróxido de metiletilcetona, que es el endurecedor de la pintura, ¿ok? Y estos son dos de los que podemos encontrar en esta clasificación, ¿ok? En cuanto a la parte de la formación, pues debemos dar formación a estas personas en cuanto a lo que es la parte del transporte y de los primeros auxilios. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Sustancias tóxicas, clase 6.1, pueden causar la muerte, lesiones graves o daños a la salud por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Su grado de peligrosidad según la NFPA 704, el color azul, riesgo a la salud, nos indica una clasificación de 4 muy peligroso o 0 sin peligro. El rojo nos va a indicar el riesgo de inflamabilidad y el riesgo de incendio. El amarillo, el riesgo de reactividad con inestabilidad química, y el blanco, riesgos especiales como oxidantes, corrosivos o reactivos con el agua. Los efectos a la salud va a depender de la vía de exposición, dosis y tiempo, y pueden ser agudos o crónicos, y pueden ocasionar irritaciones, daños orgánicos, mutaciones genéticas o la muerte. Dentro de las medidas preventivas
Debemos contar con identificación y evaluación del riesgo, un almacenamiento seguro, áreas ventiladas adecuadamente para reducir los vapores o las partículas, utilización de equipos de protección, buenas prácticas de higiene y sustitución de estas sustancias peligrosas por opciones más seguras y contar con una ingeniería de control con automatización y confinamiento. Las medidas de emergencia debemos tomar presente activaciones de planes de emergencia, evacuaciones, aislamiento, control de fugas y derrames, descontaminaciones, equipos de protecciones avanzados, primeros auxilios, formaciones, hacer capacitaciones para hacer identificación de los riesgos, trabajo seguro, auditorías para verificar el cumplimiento y mejoras de las medidas y actualizar los planes. Las sustancias infecciosas o clase 6.2 contienen microorganismos viables o toxinas capaces de causar enfermedades en el humano. Su categoría en cuanto al riesgo de peligrosidad está la categoría A, que puede causar discapacidad o enfermedades graves, incluso la muerte, y la categoría B, que no representa un riesgo severo. Según el grado de peligrosidad, según la NFPA 704, para los efectos de salud en color azul, muy peligroso, que puede causar la muerte o lesiones graves, y el 3, que es peligroso, que puede causar enfermedades moderadas. Sus efectos va a depender del tipo del microorganismo, vía de entrada y susceptibilidad del huésped, y pueden ir de leves, graves o causar la muerte o discapacidad. Las medidas preventivas: debemos clasificar los riesgos, hacer barreras primarias y secundarias de protección, prácticas seguras, vigilancias médicas y capacitaciones. Debemos tener planes de emergencia, aislamiento y contención de áreas afectadas, manejo seguro de estos residuos contaminados, notificación a las autoridades y contar con equipos de protección. Debemos contar con capacitaciones de bioseguridad, identificaciones de agentes, protocolos de emergencia y hacer, en cuanto a las auditorías, debemos tomar evaluaciones periódicas de medidas de seguridad, hacer cumplimientos de estas normas y actualización de los procedimientos. Las sustancias radioactivas o clase C, estas van a emitir radiación ionizante con suficiente energía para alterar átomos y dañar las células vivas. Su peligrosidad se mide acorde a la actividad radioactiva y al tipo de radiación. Para la NFPA 704 no tiene un símbolo específico para radiaciones ionizantes y por lo tanto se utiliza el cuadro blanco, que son riesgos especiales con símbolos instalados en algunas instalaciones, y la peligrosidad va a acordar con normativas de seguridad radiológica. Los efectos de la salud va a depender si superan los umbrales de dosis y pueden ocasionar irradiación aguda, quemaduras por radiación o cataratas o la muerte o alteraciones genéticas. Las medidas preventivas va a depender del tiempo de exposición, de la distancia en que se encuentre a la exposición y si utilizaban o no un blindaje adecuado, con la contención física, los protocolos de trabajo seguro y el control al acceso. Las medidas de emergencia: debemos tener activaciones de planes de emergencia radiológicos, aislamiento y control de acceso, una evaluación de la situación de los niveles de radiación, equipos de protecciones avanzados, contención y mitigación del material radioactivo, descontaminación del personal y de la área, gestiones de residuos radioactivos, atención médica inmediata y comunicación. Debemos hacer formaciones o capacitaciones de acuerdo a la seguridad radiológica, efectos biológicos, protocolos de emergencia, y debemos tener evaluaciones y cumplimientos normativos continuos para mejorar los procedimientos y actualización de estos planes.